Bienvenidos una vez más a Conectados con la Cultura, una iniciativa del alcalde Luis Carlos Segura a través de la Dirección de Cultura y el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Boris Pérez, soy el líder del área de artes plásticas y les queremos dar la bienvenida a este taller sobre perspectiva. Así que ya nos vemos, muchas gracias. No quiero dejarlos esperando más. Bienvenidos a la clase de arte. Oh, esta no es de cocina. Lo siento. Para iniciar este taller de perspectiva vamos a hablar acerca de algunos conceptos en los cuales la perspectiva es usada. Digamos que la perspectiva formalmente se potencializó en el Renacimiento. Pues vamos a encontrar que muchos artistas como que llegaron a estudiar mucho la perspectiva. Un ejemplo muy claro es la última cena de Leonardo da Vinci, donde tenemos una perspectiva lineal, que es como lo que vamos a ver el día de hoy. Y en esta perspectiva, básicamente lo que querían los artistas era generar la sensación de profundidad. Si ustedes se fijan en el cuadro de Leonardo, pues se ve en un primer plano la acción o la última cena y de fondo, o sea, parece que hubiera un fondo. Es como uno de los principios de la perspectiva, generar esa sensación de profundidad y por otro lado pues engañar un poco al ojo. Entonces vamos a ver que la perspectiva básicamente es generar ese tipo de sensación de profundidad, de volumen sobre un plano bidimensional, que en este caso pues sería la hoja, pero lo que quiere hacer un poco es generar esa ilusión de que hay algo detrás de que se está viendo a través de una ventana, un poco eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar ciertos conceptos que llevan a la perspectiva y hacer un ejercicio muy sencillo sobre perspectiva lineal. Entonces ya nos vemos a continuación. Bueno, entonces primero que todo vamos a listar nuestros materiales, un espacio amplio. Yo aquí estoy utilizando el comedor. Ustedes allá pueden igual, una excelente compañía allá. Y bueno, lo que vamos a necesitar básicamente es un bloccito o unas hojas blancas o bueno, lo que tengan, una hoja, unos lápices. Aquí tenemos, ven a la tembladera, tenemos dos lápices, este es un 6B y este es un H. Allá ustedes pueden usar los lápices que tengan, la idea es que tengan muy buena punta. Bueno, ahí está más o menos la punta. Un cortador, un bisturí, un taja lápiz, el borrador y el limpiatipos, que es lo que tenemos allí arriba. Aunque básicamente no vamos a necesitar mucho el borrador, la idea es que no borremos tanto. Pero entonces estos van a ser los materiales que vamos a requerir el día de hoy. Bueno, yo aquí les voy a explicar con un marcador inicialmente para que puedan notar bien. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar son ciertos conceptos o ciertos elementos que vamos a utilizar dentro de la perspectiva lineal, que es pues la clase que vamos a tener el día de hoy. El primer concepto que vamos a tener, pues digamos que es conocer un poco acerca de la línea, ¿sí? Entonces, como sabemos, existen varios tipos de líneas y cada línea tiene como una simbología o significa algo de algún tipo. Entonces, vamos a manejar ciertos tipos de líneas. Inicialmente, pues vamos a manejar las líneas, vamos a ver líneas horizontales, ¿sí? Horizontales, líneas verticales, ¿sí? Vamos a ver líneas paralelas. Estas líneas paralelas se caracterizan porque, digamos que si las prolongamos en el espacio, ellas nunca se van a unir. Entonces estas líneas digamos que se van a utilizar mucho en perspectiva, pero sobre todo en una perspectiva ortogonal o digamos que si ustedes vieran desde un helicóptero o algo en la ciudad, pues se vería si esto fuera una carretera. ¿Sí? Pues se vería algo de este tipo. Entonces esta línea paralela va a ser muy interesante y muy importante en la perspectiva que vamos a manejar hoy. Por otro lado vamos a tener las líneas convergentes y divergentes. ¿Sí? Convergentes. Divergentes es que se separan y convergentes es que se juntan en un punto, ¿cierto? Y divergentes es que se separan
de un punto. ¿Listo? Entonces, inicialmente esta va a ser la estructura de líneas que vamos a manejar dentro de la perspectiva. Entonces ya sabemos, horizontales, verticales, paralelas, convergentes y divergentes. Por otro lado vamos a tener las líneas oblicuas, que son las que se encuentran en un ángulo con una horizontal. Entonces este tipo de líneas también las vamos a encontrar. Ya vamos a ver bien cómo se ejecuta en un plano de perspectiva, pero básicamente estas son los tipos de línea que vamos a ver, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos. Bueno, ya adentrándonos más en la perspectiva, entonces vamos a empezar con los elementos básicos de la perspectiva lineal en este caso. Entonces el elemento principal que vamos a manejar y que vamos a tener en cuenta, digamos prácticamente en muchos de nuestros dibujos, es pues la línea de horizonte, ¿cierto? Esto no importa que no esté tan derechito. Entonces esto le llamamos línea de horizonte o línea visual. Esta línea visual, ¿para qué nos sirve? Digamos que al ser una simple línea, pues va a parecer muy sencillo el ejercicio. Pero esta línea prácticamente nos va a definir todo. Primero que todo, nos va a dividir el espacio en dos partes, ¿sí? No sé si ustedes han notado, y bueno, ahí les voy a dejar algunas imágenes, que esta línea de horizonte es prácticamente cuando uno va a la playa o cuando va al mar y encuentra esa línea de horizonte, pues obviamente en el horizonte allá terminando, y lo que nos está dividiendo en cierta parte es el cielo de la tierra o el piso, o en ese caso pues sería el agua. Y esta línea de horizonte tiene una característica, y es que es digamos, por eso es su segundo nombre, la línea visual. Esta línea siempre está al nivel de nuestros ojos, entonces ahí podremos ver cómo se puede subir y bajar esa línea y cómo se puede jugar con eso. Entonces yo tengo que tener en cuenta que esta línea es la línea de mis ojos. En este caso para mí, digamos que tendrá una distancia, digamos, de 1,50, supongamos, ¿sí? Entonces esta línea quiere decir que los elementos que yo tengo que están debajo de esta línea pues van a ser menores a 1,50, y que están mayores a esta línea son mayores a 1,50. Entonces este va a ser el elemento principal uno de los elementos principales de la perspectiva, y es la línea de horizonte. No olviden, divide el espacio, marca digamos un cielo y una tierra, o el piso y el aire, ¿sí? Digamos que muchos ejercicios de bodegones y demás, pues vamos a tenerlo muy presente, porque si hacemos algo sobre esta línea, o si hacemos algo sobre la línea o arriba de la línea, pues vamos a encontrar que sobre la línea pues están a nuestra altura los elementos, y por otro lado lo que está arriba pues está en el aire, está volando o está cayendo. Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ese va a ser como nuestro primer elemento, la línea de horizonte. Casi que es obligatorio que la tengamos en cuenta para todo, porque ella es la que nos va a permitir dibujar casi cualquier cosa en perspectiva y demás. Un poco también vamos hacia lo que decía Cézanne, que cualquier elemento cabe en un cubo. Entonces por eso más o menos vamos a realizar un cubo, o bueno, una caja, y dentro de esa caja ya vamos más adelante a poder ir construyendo elementos. ¿Listo? Bueno, ya vimos inicialmente la línea de horizonte como un elemento fundamental de la perspectiva que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver otro elemento fundamental, y es el punto de fuga. Entonces este es el punto de fuga. Y el punto de fuga, digamos que inicialmente vamos a empezar por perspectiva de un punto de fuga. Perspectiva de un punto de fuga. Entonces vamos a tener que el punto de fuga puede ir ubicado en cualquier lado de la línea de horizonte, y la característica de este punto es que todos los elementos pues precisamente van a fugar o van a ir hacia ese punto de fuga. En la perspectiva es bien importante entender que como la misma palabra lo dice, pues hay un espectador, hay alguien que está viendo, alguien que está adentrado en el cuadro. Entonces eso es bien importante, que al dibujar nosotros sintamos que estamos en la posición donde queremos, ¿sí? No donde sale un poco. Por ejemplo, si yo quiero hacer una carretera, ¿sí? Yo tengo que entender que esa carretera, ¿sí?, va a ir fugada a ese punto,
Y los edificios o las casas o los elementos que estén al lado de la carretera pues van a sobresalir de esta línea de horizonte, porque si los hago abajo de la línea de horizonte quiere decir que yo soy más alto que estos edificios. Entonces vamos a ver que los edificios van a estar abajo de la línea. Si los hago, digamos, una parte arriba, una parte abajo de la línea y otra parte arriba, pues me voy a sentir más sobre la carretera y no arriba viendo a todos los edificios. Siguiendo con el punto de fuga, entonces ya sabemos que el punto de fuga va ubicado sobre la línea de horizonte, ¿sí? Y lo que va a permitir es que cada uno de los elementos fugue hacia allá, o sea, vaya hacia ese punto de fuga, ¿sí? En cualquiera de los elementos. Ahora vamos a realizar un cubo, ¿sí? Es como el ejercicio, que vamos a hacer un cubo y vamos a proyectarlo a ese punto de fuga. Pero inicialmente vamos a hablar del cubo. ¿Cómo es un cubo? Bueno, inicialmente si uno le pide a ustedes que realicen un cubo, pues seguramente irán a algo parecido a esto. Bueno, aquí hay un errorcito, pero la idea es que vemos que el cubo que normalmente estamos acostumbrados a hacer o que nos tienen acostumbrados desde el colegio, pues tiene unas líneas diagonales, que son estas, y estas líneas diagonales pues son paralelas. Recordemos que las líneas paralelas son las que no se unen en ningún punto. Entonces eso es digamos que uno de los elementos principales que vamos a romper, ¿sí? La perspectiva es un poquito compleja al inicio porque nos muestra que el cubo no siempre se ve de la misma forma. Entonces vamos a ver que este tipo de cubo no se ajusta tanto a la perspectiva lineal o de un punto de fuga, sino más bien a una perspectiva ortogonal, que es, como les decía, donde las líneas no se unen en un punto. En perspectiva de un punto de fuga, todas estas líneas, digamos que irán hacia un punto. Ya realizaremos ese ejercicio y veremos cómo termina siendo el cubo. Y que obviamente al cubo no siempre se le van a ver las tres caras, ¿sí? En algunos momentos se le verá una sola cara, se le verán dos caras o tres caras. Entonces, para que tengamos en cuenta ese tipo de ejercicio. ¿Listo? Bueno, inicialmente para construir el cubo, lo que vamos a hacer es construir un cuadrado, ¿sí? Va a ser el primer ejercicio. Yo creo que lo vamos a hacer por este lado. Entonces vamos a hacer un cuadrado totalmente, como si ustedes vieran el cubo desde una perspectiva aérea. Entonces vamos a hacer un cuadradito. ¿Listo? Listo, entonces aquí tenemos el cuadrado. La idea es que si tienen en la casa pues utilicen una regla, si no, no. Yo aquí no lo utilicé, está digamos muy pegada a esta distancia, no es una distancia igual. La idea es que las distancias queden totalmente iguales. ¿Listo? La idea entonces, vamos a llevar cada uno de estos vértices al punto de fuga. Entonces este vértice va a ir hacia allá, este va hacia allá, este va hacia allá y este va hacia allá. ¿Listo? Listo, entonces ya prolongamos las líneas hacia el punto de fuga. La idea es que cerremos este cubo con otro cuadrado atrás. Es como antes hacíamos el ejercicio. Es un poco, no sé si en el colegio nos recuerdan que les enseñaban que uno cerraba por medio de dos cuadrados, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer, cerrar con otro cuadro en la parte posterior, ¿sí? En la parte que está fugada, y digamos que ya prácticamente saldría el cubo. Las líneas que vamos a hacer son líneas paralelas a estas líneas, entonces tengo que hacer una línea paralela que una este punto y este punto, pero más atrás, tran, una línea paralela a esta que una atrás, tran, una línea paralela a esta y una línea paralela a esta que va a unir acá. Bueno, si se dan cuenta, entonces ya uní esas líneas con las paralelas que teníamos y ahí digamos que ya completé el cubo. Es bien importante algo, que ustedes entiendan que cada vez que yo acerco más el cuadro hacia la línea de horizonte, pues la cara superior se va a ir viendo cada vez menos, ¿sí? Y la inferior se va a ver cada vez más. Y de esa forma, digamos que vamos a empezar a ver que el cubo va cambiando con respecto a si yo lo alejo o lo acerco a la línea de horizonte, si lo pongo en otro punto o si lo voy cambiando por todos
los lugares en el espacio. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí tendríamos, digamos que ya el cubo terminado. Lo que voy a hacer es un poco reteñirlo. Este sería como un cubo en vidrio. La idea es que lo voy a reteñir y lo voy a mostrar como si fuera un cubo en yeso. Entonces voy a reteñir las líneas que se verían si él estuviera hecho de yeso. Bueno, como podemos ver acá, entonces ya vemos que delimité las líneas que se verían si el cubo fuera en yeso. Es bien importante que tengamos en cuenta algo, inicialmente algo, y es que las líneas en perspectiva pues se van a cortar. Es como, digamos, si vemos este Sharpie, este marcador, si yo lo veo de esta forma tiene un tamaño, pero si lo acorto o lo pongo en escorzo, pues este Sharpie va a ser un poco más corto. Entonces esta línea, si es igual, pues siempre va a ser más corta de esta porque está en perspectiva, ¿sí? No está totalmente recta, sino está inclinada. Entonces ellas siempre van a ser más cortas. Si quiero delimitar un cubo, ¿sí? Si quiero hacer una caja alargada, pues obviamente la tendré que alargar y pues ya las proporciones serán distintas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esto? Pues que si yo voy a realizar un cubo cerca o más hacia mí, pues estos cubos van a ser más grandes, y si van a estar más cerca al punto de fuga, pues van a ser más pequeños, porque ese punto de fuga va a ser algo muy lejano. Es como les explicaba el ejercicio de la carretera. Cuando uno se para frente a una carretera y ve la carretera totalmente recta, pues va a encontrar que este punto es un punto muy lejano en el espacio y casi que las cosas no tienden a llegar hasta allá. Entonces, digamos que cuando están cerca a nosotros, o a la parte, digamos, más cercana a nosotros o más abajo, vamos a encontrar que los elementos son más grandes, son mucho más detallados, ¿sí? Y a medida que se van alejando son más difusos y mucho más pequeños. Pues que ese es uno de los elementos principales de la perspectiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer otro cubo por acá para que veamos un poco la diferencia, y la idea es que ustedes repliquen el ejercicio en sus casas, experimenten mucho con diferentes puntos, pero ya veremos. Aquí otra vez empezamos entonces con un cuadrado. Lo que voy a hacer es proyectar ese cuadrado hacia el punto de fuga, los 4 vértices del cuadrado los llevo al punto de fuga, cierro con el cuadrado con la cara posterior y ya delimito las líneas, y lo hago como hice un poco acá. Las líneas guías de fucsia aquí las voy a hacer de rojo, y el cuadro delimitado lo voy a hacer en azul. Bueno, entonces aquí ya tenemos un ejemplo de un cubo sobre la línea de horizonte. Entonces vemos como este cubo le estamos viendo la tapa y como este cubo le estamos viendo la base. Obviamente este cubo tiene muchos errores porque está muy desproporcionado. La idea es que ustedes en sus casas lo cuadren bien, lo hagan muy bonito. La idea es que estos conceptos digamos que yo no los aplico tan formalmente cuando estoy haciendo algún tipo de dibujo, pero lo que sí hago es tenerlos muy en cuenta cuando estoy pintando o haciendo algún ejercicio de dibujo. La idea es que ustedes en sus casas pues empiecen a experimentar. Hay un ejercicio que se llama explosión de cubos, y la idea es empezar a hacer en diferentes puntos diferentes cubos. Entonces puede ser uno por acá, otro cómo funciona por acá, pues diferentes lugares,
y todos dirigidos al mismo punto, unos más cerca al punto de fuga, otros mucho más lejos o tal vez que se vea la mitad del cubo, o que unos tapen a otros, unos encima de otros. Un poco ese es el ejercicio de la perspectiva. Entonces es bien importante que tengamos eso en cuenta y que podamos aplicarlo. La idea, como les decía, es que casi en cualquier elemento cabe dentro de un cubo. Entonces, digamos, para aprender a hacer figura humana también es necesario saber algo de perspectiva. Para hacer diferentes ejercicios de bodegón también es necesario la perspectiva, como que es un elemento muy fundamental. Muy bien, Bob Esponja, pon mucha atención. Observa tu modelo, visualiza tu escultura en esta pieza y suavemente... ¿Qué tal esto, Calamardo? ¡Es hermosa! Espero que la clase haya sido de su agrado. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho, hagan el ejercicio. Si pueden, háganlo y nos etiquetan. Cuéntenos cómo nos fue también con la clase anterior. Continuamos en los demás talleres de la Dirección de Cultura y toda la programación que tenemos. Nos vemos en 8 días. Se cuidan mucho. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Chao. Te invitamos a conectarte con toda nuestra programación. A través de Facebook debes buscar nuestra fanpage Amigos de la Cultura Chía. Si no la conocías, te invitamos a dar me gusta y a activar la opción Seguir, seleccionando Ver primero. En YouTube debes acceder con tu usuario y contraseña. Si no tienes uno, puedes ingresar con las mismas credenciales de tu correo de Gmail. Buscas el canal EFAC Chía, le das clic en el botón suscribirse, luego en la campanilla seleccionas la opción Todas. De esta manera recibirás notificaciones de nuestras publicaciones. Es muy sencillo y recuerda, de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde, en cualquiera de nuestras plataformas encontrarás información variada para que estemos conectados con la cultura.